Entonces, primero consideramos dos sistemas inerciales, S y S', ¿sí? Entonces, el sistema aquí S en azul es un sistema inercial, vamos a suponer que es el sistema que está fijo, ¿no? Y esto de fijo, pues recuerden que es entre comillas, ¿no? Fijo respecto de quién, pero sabemos que es inercial, eso sí. Y S' también es es un sistema que se mueve con velocidad constante respecto de S, por lo tanto también es inercial S'. Y S', imaginemos que es un vagón, ¿sí? Y es un vagón en el cual está suspendido un péndulo, ¿sí? Es un péndulo en reposo. Entonces es un péndulo en reposo. Como está en reposo, la suma de fuerzas es igual a 0, ¿sí? No hay una fuerza resultante sobre él. Entonces, como está en reposo, la suma de fuerzas es igual a 0, ¿sí? En ambos sistemas, porque es inercial, ¿sí? Se satisface las leyes de Newton y la suma de fuerzas es igual a 0. En este péndulo solamente actúa la tensión, ¿sí? Porque está colgado con una cuerda, es una esferita de masa m, y tiene su peso, que es W, y en este caso, pues en la dirección vertical, que es la única dirección donde actúan las fuerzas, pues la tensión es igual al peso, ¿sí? T, que es positiva, menos el peso, le voy a poner mg ya directamente, es igual a 0. Esto es suma de fuerzas en Y, es igual a 0. ¿Sí? En la dirección horizontal no tenemos fuerzas en el sistema. Y esto en ambos sistemas, en S y en S', ¿sí? En ambos sistemas están, perdón, en el sistema S' está en reposo, ¿sí? Y la suma de fuerzas es igual a 0. En el sistema S, la suma de fuerzas también es igual a 0, porque se está moviendo con velocidad constante, ¿sí? Imagínense, perdón, que solamente ven el péndulo, ¿sí? Entonces este péndulo se está moviendo en esta dirección, pero con velocidad constante. Como se mueve con velocidad constante, la aceleración es 0, ¿sí? Y por lo tanto también la suma de fuerzas es igual a 0. Esto en S', perdón, donde está el vagón y donde está colgando el péndulo, pero también en S, porque se está moviendo con velocidad constante, ¿sí? Eso es la parte dinámica. Entonces, eso ya lo habíamos visto en los sistemas inerciales, se satisfacen las leyes de Newton. Si está en reposo o se está moviendo con velocidad uniforme, la suma de fuerzas es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa en un sistema que se está acelerando? Entonces, mantengamos este sistema fijo, en azul, ese, ¿sí? Nuestro sistema fijo. Y S', que es el mismo vagón, pero se está moviendo ahora con cierta aceleración. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que el péndulo va a tener cierta inclinación. Eso es lo que veríamos en ambos sistemas, de hecho, ¿sí? O sea, lo que es la física que suceda en ambos sistemas es la misma, ¿sí? En el sistema S, pues vamos a ver que tiene cierta inclinación y también en S'. Y traten de hacerlo, sino para que se para que se convenzan, perdón. Agarren un péndulo, ¿sí? Una cuerda, entonces fijen una esferita y acelérenlo, es decir, jálenlo rápidamente en cierta dirección y van a ver que se inclina el péndulo. Si estuvieran en el metro, ¿no? Por ejemplo, el metro se mueve más o menos con velocidad constante y van a ver este caso de aquí. Pero si de repente el metro da un acelerón o frena,
lo que van a ver es que el péndulo, ¿sí? Tienen ese péndulo fijo a un punto del vagón, tiene cierta inclinación. De hecho, ustedes lo sentirían. Uno siente cuando está en un sistema no inercial, siente como una fuerza. En realidad no es una fuerza, simplemente es el hecho de que estamos en un sistema no inercial, que es lo que estamos viendo. Entonces, esto es lo que sucede, ¿sí? Convénzanse, traten de hacerlo, ¿sí? Agarren un péndulo y acelérense. O sea, ustedes mismos pueden como que tratar de correr de manera acelerada. De hecho, se van a dar cuenta que no es tan fácil mantener una aceleración constante, pero sucede, pero si lo logran, van a ver esto, ¿sí? A lo mejor lo pueden lograr en cierto instante de tiempo, ¿sí? Jalen un péndulo, y entonces van a ver que sucede esto. Bueno, entonces esto es lo que sucede. ¿Y qué pasa? En el sistema S, ¿qué pasa con la dinámica? Entonces aquí tengo la imagen. ¿Qué pasa en el sistema S? En el fijo, ¿sí? Pues vemos que el péndulo se está moviendo y con cierta aceleración, eso lo sabemos, ¿sí? Y hace esa inclinación. Y hay una fuerza resultante, vean. La tensión no cancela el peso vectorialmente, sino que hay una fuerza resultante en esta dirección, en la dirección horizontal. Entonces, ¿cuáles las ecuaciones dinámicas en este caso? Pues la tensión tiene una componente horizontal y una componente vertical. Bueno, vertical y horizontal, ¿sí? Entonces, en la dirección vertical, T, si este es el ángulo teta, este es el ángulo teta. Entonces, T coseno de teta en la dirección vertical, ¿sí? En Y, T coseno de teta menos el peso es igual a 0. ¿Sí? En ese se está moviendo, ¿eh? Y se está moviendo con una aceleración, no está en reposo. Pero en la dirección vertical no se está moviendo, simplemente en la dirección, se está moviendo en la dirección horizontal, en X. Entonces en X tenemos que escribir bueno, esta también es la segunda ley de Newton, pero tenemos que escribir suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces las fuerzas que actúan en la dirección horizontal nada más es la componente de la tensión, esta de aquí. Entonces es T y ahora seno de teta, ¿sí? Esta componente de aquí. Esta de aquí, para que quede más claro. Esta es la componente de la tensión. Eso es T seno de teta y esto es la única fuerza que actúa y esto es masa, ¿sí? Es la masa del péndulo por la aceleración con la que se está moviendo. Y en este caso es A. Estas son las ecuaciones para el péndulo, ¿sí? Que se está moviendo con cierta aceleración en el sistema S, inercial, fijo, ¿sí? Por ejemplo, de aquí podríamos determinar, si pudiéramos medir el ángulo, podríamos determinar la aceleración y la tensión, ¿sí? De aquí la tensión simplemente nos queda como T igual a mg entre coseno de teta. Y la aceleración, podemos dividir esta entre esta y nos va a quedar, la aceleración va a quedar, lo voy a hacer más despacio. Entonces de aquí me queda que T coseno de teta es igual a mg y de aquí T seno de teta es igual a ma. Si divido esta entre esta, va a quedar, se cancela la tensión y me va a quedar tangente de teta igual a, y aquí se cancela la masa, m, y me va a quedar a entre g. ¿Sí? De tal manera que la aceleración se puede medir como la g por tangente de teta. ¿Sí?
Entonces pueden hacer este experimento. Si ustedes pudieran medir el ángulo, teta, podrían determinar la aceleración con la que se está moviendo. ¿Sí? La tensión es mg entre coseno de teta. Ahora, ¿qué sucede en el sistema S', en el del vagón? ¿Sí? Entonces, si nosotros fuéramos en ese vagón, ¿qué le pasa a este péndulo? Pues que está en reposo. ¿Sí? En S', el péndulo está en reposo. Está en reposo. Y uno diría, pues es que la suma de fuerzas es igual a 0. Pero no, porque estás en un sistema no inercial. No se satisfacen las leyes de Newton. ¿Sí? No puedes escribir suma de fuerzas igual a 0. Déjenme bajar esto. A ver. No me lo voy a poder bajar, voy a borrarlo. Entonces aquí no tiene, en el sistema S', pues lo que podemos hacer es ver cómo es la aceleración en ese sistema S'. No puedo escribir suma de fuerzas es igual a 0, ¿sí? Porque está en reposo. O sea, esto no es válido en este sistema S', en este sistema no inercial. ¿Sí? Pero sí puedo estudiar la cinemática, la aceleración, ¿sí? Y si se acuerdan, la aceleración, tenemos una relación, ¿no? Lo voy a escribir aquí. Déjenme ver. Si teníamos dos sistemas, ¿no? Lo voy a hacer. Pues un sistema S y un sistema S'. Y un objeto, ¿no? R es el vector de posición en el sistema S, R' en el sistema S', y R mayúscula es el vector que une el S con S', ¿sí? De tal manera que R es igual a R mayúscula más el vector R'. Y lo mismo con la velocidad. Y la aceleración. De hecho, voy a borrar esto para no confundir más. Estas son las relaciones de transformación, ¿sí? En S' es lo que ve el sistema S', los que está primado. Si no está primado, el vector R, B y A es en el sistema S, ¿sí? Y hay una relación entre ambos vectores y es cómo se mueve el sistema S' respecto de S. ¿Sí? Pero aquí nos interesa la aceleración. La aceleración A' es igual a la aceleración en el sistema S menos la aceleración con la que se está moviendo S', que es A. Y aquí está el vector de aceleración con el que se está moviendo S'. ¿Sí? Vectorialmente aquí están. Entonces, en el sistema S', el vector aceleración con el que se está, bueno, la aceleración que tiene, en este caso es un péndulo, ¿no? Pero tiene un peso, ¿no? Y tiene, debido a esa aceleración en la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, la aceleración A' es la aceleración en el sistema S, que aquí es G, ¿sí? Aquí tenemos la aceleración G, que es menos G en la dirección J, ¿no? Es la aceleración gravitacional en la superficie terrestre. Entonces, en el sistema S', la aceleración
efectiva, le podemos llamar a esta una aceleración efectiva, es la aceleración en el sistema S menos la aceleración con la que se está moviendo, que es esto de aquí, ¿sí? Esto es en S y este es en S', ¿sí? En S' es el vector G menos el vector aceleración con el que se está moviendo, ¿sí? Se está moviendo en esta dirección y por lo tanto menos A va en dirección contraria. Por lo tanto, G' es este vector que está aquí. Entonces, en S', esa es la parte cinemática, ¿sí? Esa es la aceleración. De hecho, podemos calcular su magnitud. La magnitud de la aceleración en el sistema S' es la raíz cuadrada de G cuadrada más A cuadrada, donde A mayúscula es la aceleración con la que se está moviendo el sistema S'. Una vez más, la suma de fuerzas no es igual a cero, ¿sí? De hecho, aquí veríamos que hay una fuerza resultante, que es la misma en ambos sistemas, ¿sí? Es esta componente de la tensión, ¿sí? Pero, fíjense que en el sistema S' podemos pensar que esta aceleración G' puede corresponder a un peso efectivo, ¿sí? Entonces, el peso sería en esta dirección, un peso W', que cancela la tensión y decir, ah, pues sí, ahora sí la suma de fuerzas son igual a cero. Esa es una manera de pensarlo. No existe ninguna fuerza, uno siente ese efecto de un sistema no inercial. Si estuviéramos en este sistema S', en este vagón, lo que sentiríamos es como una fuerza que nos jala en esta dirección, ¿sí? O en un sistema que está rotando. Ahorita vemos el caso de rotaciones. Pero eso, tenemos esa sensación. Pero no es una fuerza, simplemente es el hecho de que estamos en un sistema no inercial. Ahora, esta suma de fuerzas igual a cero, la podemos seguir planteando porque vemos el péndulo en reposo, pero introduciendo unas fuerzas ficticias, ¿sí? Y tratar de seguir usando esta ecuación de que la suma de fuerzas es igual a cero, es decir, seguir usando la segunda ley de Newton. Y es lo siguiente, entonces, en un sistema no inercial, regresemos al péndulo. Tenemos la tensión y el peso. Esas son las fuerzas. No hay más fuerzas. No hay fuerzas eléctricas, no hay fuerzas magnéticas, no hay más fuerzas. Es simplemente el peso del péndulo y la tensión. Yo aquí no puedo decir la suma de fuerzas es igual a cero, porque es claramente que no, esta tensión y este peso no suman cero. ¿Sí? Aquí está. Pero puedo introducir una fuerza no inercial, una F0, de tal manera que ahora sí la suma de fuerzas sea cero. ¿Sí? Tal como está aquí en la figura. Entonces, en este caso, la suma de fuerzas sí puedo hacer que sea cero, porque está en reposo. ¿Sí? Yo lo veo en reposo en el sistema S'. Puedo seguir usando la segunda ley de Newton, introduciendo esta fuerza F0. F0 es una fuerza no inercial. Le voy a poner fuerza ficticia. Porque a veces, ficticia,
Porque a veces en algunos libros lo ponen como fuerza inercial y en otros no inercial. Eso a mí me ha confundido a veces. Entonces le vamos a llamar fuerza ficticia. ¿Sí? Es aquella fuerza que no aparece, que nosotros introducimos en un sistema no inercial. Entonces, en el sistema S', que es no inercial, ¿sí? Nosotros sentimos una fuerza que nos jala, pero no es una fuerza. Es simplemente el hecho de que estamos en un sistema no inercial. Pero podemos seguir usando la segunda ley de Newton, ¿sí? A veces somos necios, ¿no? Y queremos seguir usando la segunda ley de Newton. Y lo podemos hacer introduciendo una fuerza ficticia. Esa fuerza tiene dirección contraria a la aceleración con la que se está moviendo el sistema S'. Entonces esa fuerza F0, que es la fuerza ficticia, va a ser igual a la masa del objeto, ¿sí? En este caso del péndulo, por la aceleración. Y con un signo negativo, ¿sí? Esta fuerza ficticia es esta cantidad, ¿sí? Es la masa del objeto por la aceleración con la que se está moviendo. Esta F0. Y ahora sí, si siempre que analicemos un objeto, la dinámica de un objeto, en un sistema no inercial, podemos seguir usando la segunda ley de Newton, introduciendo esta fuerza ficticia. Ahora sí, en este caso, toda la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? En la dirección, voy a poner aquí, en la dirección vertical, tenemos que F, la tensión, la componente de la tensión, que es si este es teta, el ángulo, de aquí, coseno de teta, menos mg, en la dirección vertical no cambia, porque la fuerza ficticia actúa solamente en la dirección en la cual se está acelerando, que es en esta dirección, en la dirección horizontal. Y esto es igual a 0, ¿sí? O sea, esto es ya en el sistema S', ¿sí? Entonces ahora en S', ya incluyendo fuerza ficticia o fuerzas ficticias, ahora sí puedo hacer uso de la segunda ley de Newton. ¿Sí? La fuerza ficticia va a ser F0 igual a menos m por la aceleración con la que se está moviendo ese sistema S'. Necesitamos saber con qué aceleración se está moviendo. Entonces, en ese caso, ahora sí, la segunda ley de Newton la podemos seguir usando. Es decir, suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración con la que se está moviendo en el sistema S'. Le voy a poner A'. ¿Sí? Y esta suma de fuerzas incluye, aquí en esta suma de fuerzas, hay que incluir las fuerzas reales, las fuerzas que están actuando sobre el objeto, y la fuerza ficticia. ¿Sí? Entonces aquí está incluido las fuerzas
reales, entre comillas, porque las fuerzas son las que actúan, ¿sí? Esta no es una fuerza, es una fuerza ficticia, ¿sí? Y las fuerzas ficticias. ¿Sí? En este caso, en el péndulo, estamos en S', lo vemos en reposo, entonces la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces en S', la suma de fuerzas es igual a 0, incluyendo la fuerza ficticia. Entonces en Y, pues es T coseno de teta menos mg igual a 0. Y en X, también la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces, de hecho, eso lo voy a poner aquí. Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Y suma de fuerzas en X también es 0. ¿Y cuáles son? Pues en X tenemos menos F0, que es la fuerza ficticia, más la componente del peso, de la tensión, esta de aquí, que la habíamos puesto antes. Más la tensión por el seno de teta. Y eso tiene que ser 0. Y estas son las ecuaciones para este péndulo en reposo en el sistema S', incluyendo las fuerzas ficticias. Entonces hay una manera de ver qué está sucediendo en S', otra manera de ver las cosas, ¿sí? En S' podemos pensar en un sistema que que tiene un peso efectivo. Pero ese peso efectivo es igual a mg. Bueno, aquí está escrito mg. Pero mg', pero g' pues está en esa dirección, en la dirección menos g que habíamos visto aquí, en este vector. ¿Sí? Pues menos, que está dado vectorialmente de esta manera, menos g, que es la aceleración gravitacional, la de verdad, menos la aceleración, que es la aceleración con la que se está moviendo el sistema S'. Si estuviéramos en el vagón, ¿sí? Diría, y viéramos este péndulo, ¿no? Hasta podríamos, o sea, si no fuera un vagón, si fuera algo más grande, ¿no? Podríamos pensarlo así. O sea, si estuviéramos si viéramos esto del péndulo, pues diríamos, ah, mira, pues hay un peso que está actuando en esta dirección. Entonces sería como que nuestro suelo, ¿sí? Entre comillas. Espero que me entiendan con eso. O sea, nuestro suelo en la superficie terrestre lo pensamos de manera horizontal, ¿sí? Pero si esto se estuviera moviendo en esta dirección, en la dirección vertical, podríamos pensar, si dejáramos, por ejemplo, si de repente este péndulo se rompe la cuerda, pues va a caer en esta dirección. Entonces es un sistema equivalente en el cual pues la aceleración gravitacional está en esta dirección. ¿Sí? Si dejáramos caer un objeto, caer entre comillas, si tuviéramos un objeto así, pues ¿hacia dónde caería? Hacia acá.
Entonces podemos pensarlo de esa manera, con un peso efectivo, con una aceleración efectiva en esta dirección. De hecho, si estuviéramos eh, encerrados, ¿no? Y viéramos esto, pues caminaríamos, o sea, piénsenlo físicamente, caminaríamos en esta dirección. Nosotros estuviéramos parados así. ¿Sí? Entonces hay una relación entre la aceleración, en este caso, y, y el hecho de que, recuerden que esta aceleración con la que caen los objetos en la superficie terrestre se debe a la fuerza de gravedad. Entonces hay cierta relación entre la fuerza de gravedad que puede ejercer un cuerpo, en este caso la Tierra, sobre un objeto, y la aceleración que puede tener un objeto. No se puede distinguir, eso es lo que se llama el principio de equivalencia. ¿Verdad? Entonces así lo podemos pensar, ¿sí? Hay una aceleración efectiva y por lo tanto un peso efectivo en esta dirección. ¿Sí? De hecho, podemos ir más allá. ¿Sí? Nosotros podemos pensar que estamos encerrados en un cuarto. ¿Sí? Y tenemos un péndulo. Y está en la dirección vertical. ¿Sí? Y decimos, pues es que está actuando el peso sobre ese péndulo. Tiene su peso, ¿no? En esa dirección, que es mg. Y g, pues está en esta dirección. Y está la tensión también, ¿sí? Que es un péndulo que está atado a una cuerda. Y porque pensamos que estamos en un cuarto encerrados, pero está aquí la Tierra. Pero esto es equivalente a decir que estamos, o sea, esto es lo mismo que decir que estamos en un sistema acelerado. O sea, este es un sistema que se está acelerando en esta dirección, con una aceleración g. Estas dos situaciones son equivalentes. Y es lo que se conoce el principio de equivalencia. Lo voy a poner, principio de equivalencia. ¿Sí? Nosotros no podríamos distinguir, si estamos así en un cuarto encerrados, de un efecto gravitacional ¿sí? En la superficie terrestre que tiene una aceleración, bueno, una aceleración gravitacional constante, al hecho de decir que estamos en un sistema que se está acelerando en esta dirección. No podríamos distinguir. Esto tiene sus detalles porque esto es local si fuera la Tierra. Siempre eh, la fuerza de gravedad del peso va hacia el centro de gravedad. Digo, sí, el centro de masa de la Tierra, sí, hacia el centro de la Tierra. Si esto fuera más grande, si ese cuarto fuera enorme, ¿no? O sea, nosotros podríamos distinguir este caso que es este vector vertical. Y aquí si nos moviéramos, o sea, muy lejos, veríamos que este vector iría
en una dirección hacia el centro de la Tierra, ¿sí? O sea, notaríamos este cambio de este vector. Pero localmente, si estamos en la superficie terrestre y localmente no nos alejamos demasiado, siempre vemos este vector en la dirección vertical, es equivalente a un sistema acelerado con G, con una aceleración G. Entonces, estos dos sistemas son equivalentes, simplemente con este detalle, que esto es local, ¿sí? Aquí es local. Porque los efectos gravitacionales tienen cierta dirección para objetos masivos, que es el centro geométrico del objeto masivo. Entonces, vamos a ver. Entonces, en un sistema ahora rotando. En un sistema rotando. ¿Sí? Entonces, piensen que es un carrusel, ¿no? O algo así. Es un disco. Y tenemos, vamos a escoger estos ejes. El eje Z. Vamos a ponerlo, es más, como estábamos trabajando. En azul, el sistema fijo. Entonces, este es Z. Este es X. Y este es Y. Entonces, en azul está el sistema S, inercial. ¿Sí? Podemos suponer que es fijo, ¿sí? Es lo más sencillo. Y este es un disco que está girando con una velocidad angular constante. De hecho, no podemos ya poner como vector, si se acuerdan. Omega también lo podemos representar como un vector. Entonces sería un vector así en esta dirección. ¿Sí? Pero piensen que es un disco que está rotando con velocidad angular constante. ¿Sí? Y esto es, si definimos un ángulo, entonces vamos a poner el sistema del disco. ¿Sí? Entonces es un sistema fijo al disco, que sería sería X', Z' iría en la misma dirección, y este sería Y'. Sí, es un sistema fijo al disco, entonces se está moviendo con el disco. Pero lo hace de tal manera que gira cierto ángulo, este podría ser el ángulo, ¿sí? O sea, fijamos un X' al disco, se está moviendo respecto de X y Y, que es el sistema S, S', S negro. Entonces, el cambio de ángulos, esto es delta teta entre delta t es igual a constante, ¿sí? Lo que habíamos visto en el movimiento circular uniforme. Omega, que es la velocidad angular, es constante. Si lo viéramos desde arriba, lo voy a hacer también para ayudar un poco. Si lo viéramos desde arriba, pues este es el disco. Este es Y', Y' en el disco. Y este es X'. Y ahora hay un objeto en este sistema, en el disco, ¿sí? Entonces voy a poner pues un objeto, ¿sí? De masa M. Esto es en el disco, en el sistema S', y en el disco, pues,
esto está girando respecto del sistema S inercial, ¿sí? Entonces, por aquí está este objeto de masa M. Bueno, de hecho no tiene por qué estar en el suelo. Déjenme ponerlo así. Sí, a cierta altura Z. Pero a una distancia R. Entonces, la distancia de aquí, y eso lo voy a poner con otro color. Esta distancia R, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí es una distancia R. En el sistema inercial, que es donde están las leyes de Newton, donde es lo que hemos analizado en las clases anteriores, si este objeto está girando, porque está en el disco, ¿qué sucede con la cinemática? Pues está girando con velocidad angular constante, ¿sí? Esto describe una trayectoria circular. ¿Cuál es su aceleración? Hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Aquí lo voy a dibujar de esta manera. En azul es el sistema fijo. Bueno, así. Y este así. Este es ese que es inercial. En el sistema inercial, este objeto de masa m describe una trayectoria circular. ¿Cuál es la aceleración? Pues hacia el centro de la trayectoria, ¿sí? En el sistema S', voy a dibujar con rojo. Le llamamos aceleración centrípeta, ¿sí? Aquí en esta figura, pues en el sistema inercial sería una aceleración en esta dirección. ¿Cuál es la fuerza? Pues en esa misma dirección. Lo voy a poner con a ver. En esta misma dirección. Y es la fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces tenemos Fs, que es la fuerza centrípeta. Y tenemos la aceleración, que es la aceleración centrípeta. En dirección siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Esto es importante. Esta masa está fija en el sistema, en el sistema S', en el sistema del disco, ¿sí? O sea, este objeto que tiene masa está fijo. Lo voy a poner aquí. Está fijo. No se mueve. Si se mueve, van a cambiar las cosas, ¿eh? Pero ahorita comento sobre eso. Entonces está fijo, por lo tanto, esta distancia radial es fija. Y tenemos que, pues, la aceleración centrípeta, vectorialmente, siempre apunta hacia el centro. Y su magnitud, pues, es omega cuadrada R, donde R es la distancia del centro del disco, o de la trayectoria circular del objeto de masa M. Y la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta y es m omega cuadrada r, o también esto se puede escribir como b cuadrada entre r, y la fuerza centrípeta como m b cuadrada entre r, que es lo que hemos estado haciendo ejemplos.
¿Qué pasa en el sistema S'? Pues está en reposo, ¿sí? En el sistema inercial está haciendo una trayectoria circular porque es el caballito que está en el carrusel, ¿sí? Si nosotros estamos afuera del carrusel, es un sistema inercial y vemos que el caballito pues hace una trayectoria circular. Pero si estamos en el carrusel adentro, pues para nosotros el caballito no se mueve, está ahí fijo. ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan? Pues en ambos casos está la fuerza centrípeta, ¿sí? O sea, para que el caballito haga esa trayectoria circular, pues es necesario una fuerza centrípeta. Pero en el sistema S', puesto que está en reposo, si queremos seguir usando la segunda ley de Newton, introducimos fuerzas ficticias. Y esas fuerzas ficticias va a ser la fuerza centrífuga. Va a ir en dirección contraria a la fuerza centrípeta para que en el sistema S' la suma de fuerzas sea igual a 0. Entonces, en el sistema S', la fuerza, lo voy a dibujar ahora en ¿qué color? En este color. Esta es la fuerza. Lo malo es que las dos empiezan con C, entonces este le voy a poner centrífuga explícitamente. ¿Cómo es la fuerza centrífuga? Es opuesta siempre a la fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrífuga está referida para el sistema que está rotando en ese prima. En el sistema rotando. ¿Sí? Igual pueden hacer con un péndulo. O sea, si estuviéramos en el carrusel y tuviéramos un péndulo, pues el péndulo lo que haría, déjenme ver si lo puedo dibujar. Lo voy a hacer aquí. Entonces sería el péndulo. ¿Y en qué dirección iría el péndulo? O sea, imagínense que este es un punto fijo, ¿no? Y entonces estamos dentro del carrusel, ¿sí? En el tío vivo, ¿no? También le llaman. Y tenemos un péndulo. ¿Qué va a hacer el péndulo? Pues va a hacer esto, va a hacer un ángulo teta, ¿sí? Y en la dirección contraria al centro de la trayectoria circular con la que se está moviendo el disco, o al centro del disco, ¿sí? Eso es lo que sucedería físicamente, ¿sí? Y también podríamos hacer el análisis. Ya no lo quiero hacer para no tardarme más tiempo y también dar más confusión. Pero podríamos plantear la tensión y el peso, ¿no? Y tenemos, de hecho es el péndulo cónico, ¿sí? Es el péndulo cónico. Está la tensión, está el peso y ambas en el sistema inercial tienen que producir la fuerza centrípeta para que haga una trayectoria circular. ¿Sí? Bueno, en este caso una trayectoria circular mayor. ¿Sí? Entonces es similar al péndulo cónico. En el sistema S', en el sistema rotando, está en reposo para nosotros el péndulo. ¿Sí? En el sistema S, en el sistema inercial, no está en reposo, se está moviendo con una trayectoria circular. En el sistema S' sí está en reposo, entonces para que esté en reposo la suma de fuerzas tiene que ser 0. Si quisiéramos seguir usando la segunda ley de Newton, lo hacemos, pero introducimos la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga va en dirección contraria a la fuerza centrípeta para que la cancele y la suma de fuerzas sea igual a 0 en un objeto que nada más tiene esa fuerza centrípeta. ¿Sí?
de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Entonces la fuerza centrífuga va en esa dirección, lo voy a seguir escribiendo así, y la fuerza centrífuga pues va a ser masa por aceleración centrífuga también. ¿Y quién es la aceleración centrífuga? Es igual a omega cuadrada R también. O V cuadrada entre R, donde V, la velocidad es la velocidad con la que se está moviendo en el sistema inercial. Entonces, la fuerza centrífuga y la aceleración centrífuga son dos conceptos que se introducen en un sistema, en el sistema que está rotando. En el sistema que no está rotando, en el sistema inercial, es la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Ambas van en direcciones contrarias. La centrífuga va en dirección contraria a la centrípeta. Es decir, aquí en este sistema, en el sistema S', si ustedes ponen un péndulo, pues va a haber una fuerza en esta dirección. Una fuerza ficticia, que es la fuerza centrífuga. ¿Qué pasa si soltáramos un objeto en este sistema que está rotando? ¿Sí? Tienen el péndulo y le cortan la cuerda. ¿Qué va a suceder? Pues el péndulo ya se va a mover. Esta R, que es esta distancia, ya no va a ser constante. Entonces va a aparecer otro efecto que es la fuerza de Coriolis. Pero eso lo veremos después. ¿Qué sucede físicamente? Entonces piensen ustedes, pensémoslo físicamente. Si estamos en el sistema que está rotando, ¿sí? Entonces estamos en el carrusel y dejamos caer un objeto. ¿Qué sucedería? Déjenme ponerlo aquí. Estamos en el sistema S', el que está rotando. Y tenemos un objeto. Y lo dejamos caer. ¿Sí? Estamos en S'. ¿Qué esperan que le suceda a este objeto? Déjenme ponerlo un poco más al centro. Este es el centro. Y por aquí. Y lo dejamos caer. ¿Qué creen que suceda? ¿Cuál es la física que esperan que? Entonces, en un sistema no inercial, si algo se está moviendo, más en un sistema rotando, ya su posición ya no es constante. Entonces van a aparecer otra fuerza. Va a seguir apareciendo la fuerza centrífuga, pero ahora vean que va cambiando la distancia. Entonces por aquí, cuando está la manzana, la distancia radial ya cambia. Entonces CR ya es una función del tiempo. La fuerza centrífuga siempre va a seguir apareciendo en esta dirección. Centrífuga. Pero si solo apareciera esta fuerza centrífuga, entonces seguiría la manzana en la dirección radial. ¿Sí? Si nosotros pensáramos que solo existe esta fuerza centrífuga, a algo que se está moviendo, se iría en la dirección radial. Y eso no sucede, sino que hace algo así, como una espiral. Entonces,
esta trayectoria, este efecto, se debe a otra fuerza ficticia que aparece y es la fuerza de Coriolis. Y esa la veremos después. Simplemente ahorita les digo que siempre es perpendicular a la dirección del movimiento. Entonces va en esta dirección. Si lo viéramos desde arriba, esta sería la fuerza de Coriolis. Pero eso lo veremos después. Entonces aparece otra fuerza en un sistema rotando. Aparecen dos fuerzas, la centrífuga y la de Coriolis. Si algo está en reposo, la de Coriolis no aparece. La de Coriolis es 0. La de Coriolis depende de la velocidad que tenga el objeto en el sistema S'. Pero eso lo vemos después.